Buen día chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tal como les había dicho, esta es la primera parte de nuestra clase de lípidos, ¿sí? Bueno, en esta primera parte vamos a ver más o menos las características generales de los lípidos, cuáles son las principales, digamos, biomoléculas que componen esta gran familia. Vamos a ver un poquito de metabolismo de lípidos también y después en la segunda parte que les voy a grabar y que ahora en breve les voy a subir al campus, vamos a ver un poquito de ciertas patologías y vamos a ver un poquito más la parte más clínica, ¿sí? Así que vamos a comenzar. A ver si me permite, me parece que no me deja, ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver qué son los lípidos, ¿sí? Los lípidos, entonces, como todas las biomoléculas que venimos viendo, son sustancias de origen biológico que tienen la particularidad de ser solubles, ¿sí? En solventes orgánicos como, por ejemplo, el cloroformo y el metanol, ¿sí? Básicamente van a ser solventes en alcoholes, ¿sí? Bueno, como venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Hemos visto hidratos de carbono, hemos visto proteínas, hemos visto ácidos nucleicos, nos quedaba justamente ver esta gran familia que es sumamente importante para nuestro organismo, ¿sí? Por ende van a constituir el cuarto grupo principal de moléculas presentes en todas las células, ¿sí? Como característica química, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir de los lípidos? Bueno, que son compuestos que son no poliméricos, ¿sí? Es decir, no van a formar polímeros y están constituidos por carbono, por hidrógeno y también, dependiendo del tipo de lípido que tengamos, ¿sí? Vamos a poder encontrar en su estructura sustancias tales como oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno, ¿sí? Los lípidos van a desempeñar muchísimas funciones en nuestro organismo, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Pero, como para arrancar, las principales funciones que van a tener los lípidos, si es que no son las más importantes, es que son componentes esenciales de las membranas biológicas, es decir, forman parte una parte fundamental de lo que tiene que ver con la bicapa lipídica, que ahora después en un ratito lo vamos a ver, después de las membranas a nivel, por ejemplo, de las neuronas, ¿sí? Y también cumplen un rol importante de depósitos de energía a largo plazo, ¿sí? Eso lo vamos a ver también en un ratito. Bueno, entonces, ¿cómo podemos clasificar a los lípidos? ¿Sí? Los lípidos los vamos a poder clasificar en varios grupos. Dependiendo de la bibliografía que consulten, ¿sí? Puede tener alguna variación. Me tengo que poner a chequear bien cómo está clasificado en el Guyton, si es que en el capítulo 68 está clasificado así, pero con que ustedes sepan esto, yo ya soy feliz, ¿sí? Entonces, los lípidos los vamos a poder clasificar en ácidos grasos, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien qué son. Los triglicéridos, ¿sí? Ahí acá me comí una I, ahora después lo voy a cambiar. Los lípidos complejos o de membrana, dentro de este grupo de lípidos de membrana, que se llaman justamente lípidos complejos porque son lípidos sumamente importantes y que están dentro de lo que tienen que ver con las membranas, y garantizan su funcionamiento, ¿sí? Vamos a encontrar los fosfolípidos y los esfingolípidos. Después vamos a ver las diferencias entre cada una. Después vamos a tener los esteroides y las lipoproteínas, ¿sí? Después en lo que es la segunda parte van a ver que los esteroides y las lipoproteínas están íntimamente relacionadas, no solo desde el punto de vista estructural, sino también desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Bueno, arranquemos con los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos son ácidos orgánicos, ¿sí? Que contienen un alto número de átomos de carbono, es decir, más de 12, ¿sí? Fíjense lo que es esta cadena carbonada, ¿sí? Los vamos a reconocer debido al grupo funcional que ellos presentan, ¿sí? Entonces, químicamente suelen presentar en su estructura un solo grupo carboxilo, que es este que tenemos acá, ¿sí? El grupo carboxilo, acuérdense,
es típico de los ácidos, ¿sí? Y está compuesto por un grupo oxidrilo, ¿sí? Un carbono, y todo eso está unido a un doble enlace con un segundo oxígeno, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener lo que sería el grupo funcional de estos ácidos grasos, que es el grupo carboxilo. Y por el otro lado, en el otro extremo, vamos a tener el grupo metilo, ¿sí? Y en el medio vamos a tener esta cadena carbonada que yo les digo, ¿sí? Que está compuesta por más de 12 átomos de carbono unidos siempre a átomos de hidrógeno, ¿sí? Si tuviéramos que numerarlos para darles un nombre, ¿sí? Lo que vamos a considerar primero siempre, es decir, como el carbono 1, es el que está unido a la función ácida o a la función carboxílica, ¿sí? Y a partir de allí vamos a empezar a contar el resto de los carbonos hasta el grupo metilo terminal, ¿sí? Es decir, en este caso, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál es mi carbono principal? ¿Cuál es mi carbono 1? Bueno, es este, ¿sí? Es el que tiene siempre, ¿sí? El que está unido, ¿sí? Al grupo carboxilo. Y a partir de ahí cuento, ¿sí? Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Este es un ácido graso de 17 carbonos. Ahora vamos a ver bien cómo se nombra, ¿sí? Pero bueno, entonces lo más importante que ustedes tienen que tener presente es esto, ¿sí? Que para nombrarlos y más que nada para identificar cuál va a ser mi carbono principal, es siempre el que está unido, ¿sí? A la función ácida, ¿sí? Y que toda estructura de cualquier ácido graso, ¿sí? Va a ser una cadena carbonada, ¿sí? Todos los carbonos, ¿sí? Generalmente van a estar unidos a hidrógenos, ¿sí? Y en un extremo, que es donde se va a ubicar mi carbono principal, vamos a encontrar el grupo carboxilo, y en el otro extremo, que sería el último carbono de mi cadena carbonada, vamos a tener siempre un grupo metilo, ¿sí? Bueno, ya conocemos más o menos, ya tuvimos una aproximación a lo que es la estructura del ácido graso, ¿sí? Ya sabemos cómo es, ya sabemos más o menos cuáles son las moléculas que lo forman, los grupos funcionales, ¿sí? Ahora, en relación a esto, existen varias formas para poder nombrarlos, ¿sí? Yo les puse dos, que son las más simples, ¿sí? Porque después tenemos otras, pero que ya son más complejas y pueden llegar como a prestar como a confusión, ¿sí? Entonces, estas dos son las más simples, las más sencillitas, ¿sí? La primera es la nomenclatura común, que ahora la vamos a revisar, y la segunda es la nomenclatura numérica o abreviada, que se conoce como variante delta. Y ahora vamos a ver por qué se llama así. Entonces, la nomenclatura común, como su nombre lo indica, básicamente son los nombres tradicionales, ¿sí? Que nosotros, o por los cuales nosotros conocemos y denominamos a los ácidos grasos, ¿sí? Por ejemplo, el ácido leico, el ácido linoleico, ¿sí? Entre otros. Ahora, si nos ponemos un poquitito más técnicos y más específicos, ¿sí? Podemos nombrarlos mediante este segundo tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura numérica o abreviada. Les puse que es variante delta porque hay varias variantes. Y de todas, la que me pareció como más intuitiva, ¿sí? Y la más fácil, ¿sí? Es esta. Entonces, la variante delta justamente consiste en una notación que utiliza la simbología del alfabeto griego delta, que es este triangulito que tenemos acá, ¿sí? Es una letra griega, es la letra griega delta, que se parece a un triangulito, ¿sí? Por eso se llama la nomenclatura la variante tipo delta, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace esta variante, ¿sí? O este tipo de nomenclatura es darnos una idea de la posición de donde están ubicados los dobles enlaces presentes en el ácido graso, ¿sí? Contando desde el extremo de lo que tiene que ver con el grupo carboxilo. Entonces, acuérdense que siempre el grupo carboxilo, ¿sí? El extremo del grupo carboxilo, ese es mi carbono 1, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se va a representar? Bueno, se va a representar mediante una fórmula numérica,
¿sí? Que es esta que tengo acá, ahora lo vamos a ver en más detalle, ¿sí? Que incluye tanto el número total de carbonos de la cadena, ¿sí? Si se acuerdan la estructura que vimos recién, teníamos una cadena carbonada, que generalmente van a ser largas, acuérdense que vamos a tener cadenas carbonadas que van a ser de más de 12 carbonos, ¿sí? Podemos tener dobles enlaces, ¿sí? Y la posición de cada doble enlace indicado con el signo delta, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿sí? Tenemos el número 18 que indica el número total de carbonos de carbono de la cadena, ¿sí? O sea, acá lo que nos está diciendo es que tenemos 18 carbonos en total, ¿sí? El 2 me está indicando, ¿sí? Que hay una existencia de dos dobles enlaces, ¿sí? Y después, estos numeritos que yo tengo acá, 9 y 12, ¿sí? Justamente lo que me va a decir es que me va a indicar la posición de donde están esos dobles enlaces, ¿sí? Esto quiere decir que el primer doble enlace comienza en el carbono 9, ¿sí? Y el segundo va a estar ubicado, ¿sí? En el carbono 12, siempre contando desde el extremo del grupo carboxilo, ¿sí? A partir de acá, y en relación a esta nomenclatura, es que es importante que ustedes siempre se acuerden, ¿sí? Que los ácidos grasos, ¿sí? El carbono principal o el carbono 1 es el que tiene la función ácida, ¿sí? Porque en función de eso, si ustedes tuvieran que nomenclarlo según la variante delta, ¿sí? A partir de ahí cuentan bien los carbonos y ponen correctamente la posición de los dobles enlaces, ¿sí? Algo importante que tienen que tener en cuenta es que los ácidos grasos siempre van a presentar dobles enlaces, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los más importantes y los que ustedes idealmente tendrían que saber para el examen, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos más o menos cómo es la estructura general, cuáles son los grupos funcionales, cómo tenemos que contar los carbonos, ¿sí? Ahora, en función justamente de todo eso, vamos a ir a la clasificación general de ácidos grasos, ¿sí? Y vamos a poner en práctica un poquito esto que veíamos de la nomenclatura, ¿sí? Los ácidos grasos se van a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo que podemos encontrar son los ácidos grasos saturados, ¿sí? Bueno, ¿por qué se llaman saturados? ¿Por qué? Porque justamente presentan solo enlaces simples entre todos los átomos de carbono de su cadena, ¿sí? Por eso, esta va a ser la diferencia cuando hablamos, por ejemplo, de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos insaturados. Ahí entra a jugar el concepto de enlace doble que charlábamos recién, ¿sí? Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la clasificación de los ácidos grasos saturados, acuérdense que cuando hablamos de ácidos grasos saturados se llaman así justamente, ¿sí? Porque, ¿sí? Acá les puse como una regla mnemotécnica, ¿sí? Están saturados de hidrógeno, de ahí su denominación. Es decir, no hay lugar en este, por ejemplo, en este que yo les puse, ¿sí? No hay lugar, ¿sí? Para la presencia de enlaces dobles, ¿sí? Fíjense que todos los carbonos, ¿sí? Están unidos a cuatro hidrógenos, ¿sí? Acá tenemos los dos hidrógenos, ¿sí? Este carbono que está acá, ¿sí? También está, digamos, tiene su enlace en el hidrógeno, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando hablamos de los saturados, es que están saturados de hidrógeno, ¿sí? Todos los carbonos de la cadena principal están unidos a enlaces simples, ¿sí? Bueno, se caracterizan por ser estables químicamente y en cuanto a lo que tiene que ver con su aspecto, sí, son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Dónde los vamos a encontrar? Bueno, se van a encontrar presentes en alimentos de origen animal, como por ejemplo el huevo, ¿sí? Aunque también los vamos a poder encontrar en aquellos de origen vegetal, como por ejemplo el ácido esteárico, ¿sí? Fíjense que acá ya notamos, ¿sí? Esta notación que veníamos hablando, ¿sí? Presente en el aceite de palma, ¿sí? Entonces, importante, el ácido esteárico, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Va a ser un ácido, ¿sí? Que es un ácido graso de tipo saturado, ¿sí? Por eso es 18,0. Acá lo que me está diciendo es que yo tengo
18 carbonos en mi cadena principal y no tengo ningún enlace doble, ¿sí? Porque justamente acuérdense que como regla general, ¿sí? Los ácidos grasos saturados son justamente los que están saturados de hidrógenos mediante enlaces simples. Entonces no hay lugar para la existencia de enlaces dobles, ¿sí? Bueno, entonces, arrancamos un poquito a relacionar la teoría, ¿sí? Con las consideraciones nutricionales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con los ácidos grasos saturados? Bueno, las grasas saturadas, ¿sí? Deben representar como máximo el 10% del total de las grasas diarias que ingerimos, ¿sí? De lo contrario, sí, pueden tener un efecto nocivo para nuestra salud, ¿sí? ¿En qué consiste este efecto nocivo? Bueno, el desarrollo de hígado graso de tipo no alcohólico, ¿sí? La disfunción pancreática, el exceso de grasa puede causar pancreatitis y puede causar disfunción hepática, ¿sí? Riesgo de enfermedad cardíaca, obesidad, resistencia a la insulina, ahí ya lo relacionamos con lo que habíamos visto de diabetes. Y también desarrollo de enfermedades como Alzheimer, ¿sí? Y otras demencias, ¿sí? Así que a tener en cuenta esto, ¿sí? Muy bien, entonces, ya vimos que los lípidos, entonces, el primer gran grupo, ¿sí? De lípidos son lo que tiene que ver con los ácidos grasos. Y dentro de los ácidos grasos vamos a tener, en primer lugar, los ácidos grasos saturados, que son los que vimos recién. Vamos a ver ahora los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Los ácidos grasos insaturados presentan en su estructura al menos un doble enlace entre los átomos de su cadena carbonada. Y acá está la principal diferencia entre los ácidos grasos saturados, que vimos recién, y los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Se llaman insaturados justamente porque no están completamente saturados de hidrógeno como pasa con los saturados, eso es como para que tengan en cuenta como una regla mnemotécnica, ¿sí? Sino que en su estructura presentan al menos un doble enlace, ¿sí? Dentro de lo que es la cadena carbonada, ¿sí? Dependiendo entonces de la cantidad de dobles enlaces que presenten, los podemos clasificar como monoinsaturados, es decir, si presentan un solo doble enlace a lo largo de su cadena, o poliinsaturados si presentan varios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con los ácidos grasos monoinsaturados. Los monoinsaturados, justamente como dice su nombre, presentan un solo doble enlace a lo largo de su cadena. Fíjense que la estructura de los ácidos grasos, ya sea que sean saturados o insaturados, es más o menos la misma, ¿sí? Tenemos una cadena carbonada de más de 12 carbonos, ¿sí? En el extremo, en uno de los extremos vamos a tener el grupo ácido, en el otro extremo vamos a tener el grupo metilo, ¿sí? Y en el medio vamos a tener muchas uniones sucesivas de carbonos unidos a hidrógenos, ¿sí? La única diferencia entre los saturados y los insaturados es que si nosotros vemos, por ejemplo, en un compuesto, esto que está acá, ya sabemos que es un ácido graso insaturado, ¿sí? Lo único que tenemos que ver es si es monoinsaturado o si es poliinsaturado, ¿sí? Acuérdense que si es monoinsaturado, como pasa con este ejemplo que les doy, que es el ácido oleico, ¿sí? Es monoinsaturado porque tiene un solo doble enlace, ¿sí? En la próxima diapo ahora les voy a mostrar ejemplos de poliinsaturados, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico, ¿sí? Esta es la fórmula. Tenemos una cantidad total de 18 carbonos, una cantidad total de 34 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? Que son estos que tenemos acá. Bueno, fíjense, acá utilizamos la notación numérica, ¿sí? Estamos diciendo que tenemos cantidad total de 18 carbonos, ¿sí? Y generalmente, ¿sí? No sé, este uno que está acá nos indica siempre la cantidad de enlaces dobles que tiene este lípido, ¿sí? Acuérdense que este uno no tiene que ver con la posición del doble enlace, sino que me dice la cantidad de enlaces dobles que yo tengo. En este caso me dice que yo tengo una cadena principal de 18 carbonos
que presenta un solo enlace doble, ¿sí? Y fíjense que me coincide lo que estamos charlando con la imagen, ¿sí? Y este es el ácido oleico, ¿sí? El ácido oleico entonces es un ácido graso monoinsaturado y es el principal componente del aceite de oliva que es tan rico, ¿sí? El ácido oleico, acuérdense. Y obviamente es muy beneficioso, ¿sí? Siempre en su justa medida, por supuesto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, como su nombre lo indica, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Van a presentar dos o más dobles enlaces dentro de la cadena carbonada, ¿sí? Y químicamente presentan la particularidad que son más reactivos, ¿sí? Reaccionan con el aire, ¿sí? Dando lugar al proceso de descomposición de las grasas, ¿sí? Las grasas justamente sufren esta descomposición justamente por esta propiedad que tienen los ácidos grasos poliinsaturados de interactuar y de reaccionar con el aire, ¿sí? De oxidarse con el aire. Bueno, entre las principales características físicas que podemos mencionar de estos ácidos grasos insaturados es que son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Obviamente que son fundamentales para nuestra nutrición, para nuestra alimentación, ¿sí? Y algunos de ellos son de carácter esencial, ¿sí? Y por lo tanto, lo ideal es que debieran ser incorporados en la alimentación porque no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. Es algo muy parecido a lo que veíamos con el tema de los aminoácidos. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de las proteínas y los aminoácidos? Bueno. ¿Se acuerdan que había aminoácidos de tipo esencial y de carácter no esencial? Bueno, con los lípidos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Acuérdense que dentro de de este gran grupo de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Vamos a tener entonces los ácidos grasos insaturados de carácter esencial, ¿sí? Que son los que obligatoriamente necesitamos incorporar con la dieta porque nuestro cuerpo no los sintetiza, ¿sí? Y aquellos que son considerados no esenciales porque el cuerpo los puede sintetizar sin ningún problema, ¿sí? Bueno, dentro de estos ácidos grasos que estamos hablando, estos ácidos grasos insaturados, ¿sí? Hay tres que son como los más importantes a nivel clínico y a nivel nutricional. ¿Cuáles son? Bueno, la serie o familia de omega 3, que por ahí lo deben haber escuchado nombrar, la serie o familia de omega 6 y la serie o familia omega 9. Bueno, vamos a ir un poquito a conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que es la familia omega 3? ¿Sí? Bueno, entonces, la familia de estos ácidos grasos insaturados de omega 3 se denomina justamente de esta manera, ¿sí? Ya que químicamente el primer doble enlace se encuentra presente entre el carbono C3 y el carbono C4, ¿sí? Acuérdense que como toda regla química, ¿sí? Siempre para nombrar a los compuestos, ¿sí? Mencionamos, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un carbono en una posición menor y un carbono en una posición mayor, ¿sí? Siempre el nombre digamos, que se le atribuye a ese compuesto, ¿sí? Va a ser el del carbono menor, por eso es omega 3. Y se llama omega, ¿por qué? ¿Se acuerdan que hace un ratito cuando vimos el tema de la nomenclatura, yo les dije que había varios tipos de nomenclaturas? Yo les expliqué la variante delta, pero también está la variante omega, ¿sí? Entonces, la forma, ¿sí? De nombrar a estos ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Generalmente se nombran teniendo en cuenta la variante omega, ¿sí? Esto ya es por convención internacional de la IUPAC, ¿sí? Bueno, el ácido graso más importante que pertenece a esta familia, hay varios, pero el más importante, y es el que ustedes tienen que conocer, es el ácido alfa-linolénico, ¿sí? Se llama de esta manera, ¿sí? Fíjense que vamos a tener ya estos dobles enlaces, ¿sí? Los principales alimentos que van a contener omega 3 son, por ejemplo, las semillas de chía, de lino, las nueces y los pescados azules, específicamente el salmón.
El huevo también, ¿sí? Pero el salmón es muy rico en omega 3, ¿sí? Y los aceites también, ¿sí? Bueno, entonces, la familia de los omega 3, obviamente que es sumamente importante, ¿sí? La omega 3 es de carácter esencial, es decir, que entonces nosotros necesitamos incorporarlo con la dieta porque nuestro cuerpo no lo, digamos, nosotros no lo sintetizamos, ¿sí? Entonces es sumamente importante incorporarlo en la medida que se pueda con la dieta, ya sea que sigamos una dieta de origen vegetal o una dieta de origen animal, ¿sí? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Entonces ya sabemos que primero es importante porque es un tipo de ácido graso poliinsaturado que nuestro cuerpo no produce. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el impacto, ¿sí?, que tiene la familia omega 3 en nuestro cuerpo? ¿Por qué son tan beneficiosos? Bueno, vamos a verlo. ¿Sí? Primero que ayudan muchísimo a lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular. ¿Sí? O sea, ejercen un efecto protector del sistema cardiovascular, ¿sí? Por ende, van a, digamos, a disminuir la incidencia de la formación de placas de ateroma, que esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, ¿sí? Y por consiguiente, un infarto agudo de miocardio, que más o menos con las clases de higiene, con las exposiciones que dieron, ya más o menos ya conocen lo que es un infarto agudo de miocardio, ya conocen cómo es la fisiopatología, ¿sí? Y las placas de ateroma están muy relacionadas con los ictus, ¿sí? Y con los infartos agudos de miocardio, ¿sí? Y obviamente todos estos compuestos, sobre todo la familia de omega 3, ejercen, ¿sí?, un factor protector de nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está todo relacionado. En relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema nervioso, también son sumamente importantes, ¿sí? Porque posibilitan el correcto desarrollo visual, el desarrollo cerebral, ¿sí?, el funcionamiento y previenen enfermedades de tipo degenerativas como el Alzheimer y la demencia frontotemporal, ¿sí? En la medida que uno va envejeciendo, ¿sí?, lo ideal sería aumentar las cantidades de omega 3 como factor protector, ¿sí? Cabe aclarar la diferencia en que el Alzheimer está más relacionado con la edad, ¿sí? Y la demencia frontotemporal en realidad puede ocurrir en cualquier momento de la vida, ¿sí? Es más, se han hecho estudios y a nivel epidemiológico se sabe que la demencia frontotemporal, digamos, es más frecuente en poblaciones más jóvenes, a diferencia del Alzheimer, que es más característica de poblaciones más de edad avanzada, ¿sí? El omega 3 también actúa a nivel del sistema inmune, ¿sí? O sea, tiene una gran capacidad inmunomoduladora, es decir, que sea inmunomoduladora significa que modula la actividad del sistema inmune para bien, ¿sí? Lo estimula, ¿sí?, lo potencia, y también disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades tales como el cáncer, ¿sí?, sobre todo a nivel del sistema digestivo y enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? En un momento pensé darles algo de lo que tiene que ver de cómo el omega 3 digamos, disminuye el riesgo del cáncer a nivel del sistema digestivo, pero bueno, iba a quedar muy larga la presentación, pero bueno, es un tema que es sumamente interesante y tengo algunos papers, si después les interesa se los subo. Bueno, muy bien. Vamos ahora con la segunda familia de estos omegas, que es la familia del omega 6, ¿sí? El principal exponente de la familia de omega 6 es el ácido linoleico, ¿sí? La fórmula molecular del ácido linoleico, ¿sí?, es el carbono 18, hidrógeno 32, oxígeno 2, ¿sí? Fíjense que la cadena carbonada sigue siendo similar en todos estos ácidos grasos, ¿sí? Acá tenemos el extremo ácido en donde empezamos a contar el primer carbono, el extremo terminal, lo que tiene que ver con el extremo metilo terminal, ¿sí? Y acá sí,
lo que digamos, lo que nos importa es que el ácido linoleico, ¿sí? Tiene un total de 18 carbonos, ¿sí? Y tiene dos dobles enlaces, ¿sí? Posicionados, o sea, el primer doble enlace, ¿sí? Está entre el carbono 6, ¿sí? Y el carbono 7. Por eso vamos a llamar, o va a recibir la denominación omega 6, ¿sí? Bueno, los principales alimentos que contienen omega 6 son, en este caso, los derivados de animales, principalmente carnes rojas, ¿sí? Aunque también los vamos a encontrar en aceites, ¿sí? Como por ejemplo aceites de girasol, de maíz, frutos secos y cereales integrales y huevos también, ¿sí? Bueno, ¿para qué son importantes, digamos, lo que tiene que ver con los ácidos grasos poliinsaturados? ¿Sí? Bueno, al igual que lo que pasaba con la familia de omega 3, son importantes para la función cerebral, ¿sí? Para la salud cardiovascular, ¿sí? Y también son reguladores de la glucemia, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la familia omega 6, justamente, ¿sí? A ver si puedo ir a adelantar un poquito acá, ¿sí? Fíjense, hay que tener cuidado en cuanto a lo que es el equilibrio entre el omega 3 y el omega 6, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Actualmente, sí, debido a la cantidad de alimentación tipo más chatarra que se implementó desde hace muchos años, sí, las dietas occidentales, es decir, las dietas que nosotros solemos comer, sí, suelen ser deficientes en ácidos grasos omega 3 y excesivas en ácidos grasos omega 6. Es decir, hay un gran desbalance, ¿sí? ¿Qué pasaba antes, sí, en nuestros antepasados prehistóricos, sí? La nutrición era completamente opuesta, sí, se caracterizaba por una proporción mucho más equilibrada entre estos dos ácidos. La proporción era aproximadamente 1 a 1, sí. Entonces no existían todos estos problemas a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, sí. La dieta era mucho más equilibrada, ¿sí? Incluía pescados, carnes, lácteos, grasas, aceites en una proporción mucho más equilibrada que la actual, ¿sí? Fíjense que a nivel del pasado, ¿sí? El omega 3 y el omega 6 estaban completamente equilibrados, mientras que hoy hay un fuerte desequilibrio. Y todo esto es por básicamente la comida chatarra, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el omega 3 entonces nos protege, ¿sí? De lo que tiene que ver con la inflamación, es decir, el omega 3 tiende a reducir el estado inflamatorio, mientras que el omega 6 es proinflamatorio, ¿sí? De ahí que todo eso explicaría, ¿sí? La gran incidencia de enfermedades cardiovasculares que tenemos desde hace muchos años. Y ahora nos vamos a meter de lleno con esto. Antes de avanzar, quiero volver a la anterior diapositiva, ¿sí? Esto lo habíamos visto. También otra importancia que tiene, o de entre las principales funciones que tiene el omega 6 es, bueno, la protección cutánea, influye en lo que tiene que ver con el metabolismo y la reproducción, y también inmunomodula lo que tiene que ver con el sistema de defensa, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos hablando un poquito de el equilibrio entre el omega 3 y el omega 6 de por qué es tan importante a nivel nutricional, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que recién les comentaba de que el omega 3, ¿sí? Y el omega 6 son funcionalmente antagónicos, ¿sí? Los omega 6 naturalmente, ¿sí? Y por su estructura química, tienden a ser proinflamatorios, protrombóticos, es decir, que sean protrombóticos es que tienden a formar o a predisponer que el cuerpo entre en un estado de más fácil formación de trombos, aumentan la presión arterial y elevan de alguna manera la carga de trabajo del corazón, ¿sí? Esto en cantidades, digamos, eh, digamos, en cantidades desproporcionadas, no me salía la palabra, ¿sí? En cambio, los omega 3
tienen un efecto protector, son antiinflamatorios, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por eso siempre hay que consumirlos en la dieta. Protegen frente al síndrome metabólico, la diabetes, la artritis y el Alzheimer, ¿sí? Ahora, fíjense las cantidades bestiales o sea, es impresionante el desequilibrio que hay, ¿sí? En la dieta actual, o sea, ustedes fíjense que la relación es 1 a 1, ¿sí? Fíjense en las dietas actuales lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, la relación es de 10 a 1 o hasta 20 a 1. Es decir, en una proporción, por ejemplo, no sé, de 21, ¿sí? Por decirles algo, 20, ¿sí? Correspondería a omega 6 y 1 correspondería a omega 3. Y en esta relación, una relación en total de 11, por decirles algo, 10 correspondería a el consumo de omega 6 y 1 nada más a omega 3, ¿sí? O sea, eso explicaría, ¿sí? Y ya sabiendo la función del omega 6 y el omega 3, que uno es proinflamatorio y el otro es antiinflamatorio, ya podemos entender un poquito, ¿sí? Bueno, ¿cuál es? ¿Por qué cada vez las enfermedades cardiovasculares y las demencias y demás enfermedades relacionadas con la alimentación cada vez están más en auge? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los omega 3 y los omega 6? ¿Sí? Ya dijimos que tanto el omega 3 como el omega 6, uno es proinflamatorio, el omega 6, y el omega 3 es antiinflamatorio. ¿Sí? Esperen que voy a subir un poquito esto, así pueden ver esto. Bueno, ahora, ¿cómo es un poquito el tema de las vías metabólicas? ¿Sí? Acá esto se los dejo como para que lo vean. ¿Sí? Acá hay una enzima clave, ¿sí? Que es la enzima delta 6 desaturasa, ¿sí? Saber esto es sumamente importante para la salud. ¿Por qué? Porque los dos omegas compiten por el sitio activo de la enzima delta 6 desaturasa, ¿sí? Si nosotros recapitulamos y nos vamos un poquito a lo que vimos de enzimas, ¿sí? Habíamos dicho o habíamos visto que las enzimas, ¿sí? Presentaban un sitio activo en donde se iba a insertar su sustrato y en función de eso se iba a llevar a cabo con más rapidez la reacción química correspondiente, ¿sí? En este caso, los dos, tanto el omega 3 como el omega 6, tienen afinidad por esta enzima. Entonces ellos compiten, ¿sí? ¿Por quién ocupa primero? O sea, ¿por quién se sienta primero dentro de el sitio activo de la enzima delta 6 desaturasa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante ingerir mayor cantidad de omega 3 que de omega 6 en nuestro organismo? Justamente porque un alto consumo de omega 3 va a reducir, ¿sí? La cantidad disponible que hay de esta enzima para que lo ocupe el omega 6. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor cantidad de omega 3 en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, esa cantidad extra de omega 3 que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Ayudaría, ¿sí? A poder ganarle de mano de alguna manera al omega 6, ¿sí? Y que el omega 3 pueda interactuar con esta enzima, ¿sí? Así que fíjense, ¿sí? Acá les dejo un cuadrito, ¿sí? Algo importante también que hay que tener en cuenta es que la delta 6 desaturasa se va como deteriorando con la edad, por eso en la medida en que nos vamos haciendo más grandes, lo ideal sería reducir la ingesta de omega 6 y aumentar la de omega 3, ¿sí? Para justamente, ¿sí? Después evitar de alguna manera, ¿sí? Moléculas, ¿sí? Que son proinflamatorias, que pueden dar, por ejemplo, lugar a desarrollo de cánceres o enfermedades a nivel cardiovasculares o a nivel neuronales, ¿sí? Mientras que el omega 3 en todo su metabolismo, a partir de la delta 6 desaturasa, ¿sí? Colabora con la producción de lo que tiene que ver con moléculas antiinflamatorias, ¿sí? Que van a ser protectoras, ¿sí? Para nuestro cuerpo. A ver, vamos a pasar, a ver si me permite. ¿Veníamos bien? Ahí está. Bueno.
Vamos ahora con los ácidos grasos, seguimos con los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Nuestra última familia importante es la familia, es la serie o familia de omega 9, ¿sí? Acá les puse que la familia omega 9 es de carácter no esencial, a diferencia de las otras dos familias que vimos, ¿sí? La familia de omega 3 y de omega 9, perdón, de omega 6, ¿sí? Tanto los omega 3 como los omega 6 son esenciales. Acuérdense que necesitamos incorporarlos en la dieta, siempre en una relación equilibrada, mientras que el omega 9 es un lípido de carácter no esencial, o sea que no es obligatorio, ¿sí? Incorporarlo en nuestra dieta, ¿sí? Esto significa que el omega 9, que es el ácido oleico, ¿sí? Em, bueno, básicamente, ¿sí? Van a, de alguna manera, ¿sí? Va a poder ser sintetizado, ¿sí? A nivel de nuestro organismo, ¿sí? El ácido oleico se los había puesto antes, ¿sí? Por eso van a ver que es el mismo, que es la misma fórmula, ¿sí? Acuérdense que el omega 9, ¿sí? Es dentro de la cual encontramos el ácido oleico, es un ácido graso que es monoinsaturado, por eso lo van a ver repetido, ¿sí? Su fórmula molecular es carbono 18, hidrógeno 34, oxígeno 2, ¿sí? Y bueno, los principales alimentos que contienen omega 9, ¿sí? Van a ser el aceite de oliva, ¿sí? Paltas y frutos secos como por ejemplo las almendras, ¿sí? Bueno, muy bien. Terminamos con la gran primera familia, ¿sí? Dentro de lo que es los lípidos, ¿sí? Que son los ácidos grasos, ¿sí? Vamos ahora a ver un poquito el tema de una segunda gran familia de lípidos, que son los triglicéridos, ¿sí? Acá les puse eh, cómo se ven al microscopio, acá les puse un dibujo y acá esto es cómo se ve al microscopio los adipocitos, ¿sí? Fíjense que son células grandes que contienen triglicéridos en su interior, de ahí el color blanco, ¿sí? Son los lípidos almacenados, ¿sí? Mientras que después podemos ver los núcleos de las células y el citoplasma, ¿sí? Pero bueno, los adipocitos son células que son bien gordas, ¿sí? Y de color blanco característico, ¿sí? Producto del gran almacenamiento de lípidos, triglicéridos específicamente, que guardan en su interior. Bueno, los triglicéridos entonces son sustancias no polares y por lo tanto insolubles en agua, eso va a ser una característica común a casi todos los lípidos. Son saponificables, ahora vamos a ver bien qué es esto, ¿sí? Su estructura deriva de la reacción entre ácidos grasos y alcoholes de cadena corta mediante un enlace tipo éster, ¿sí? Funcionan como una de las mayores reservas energéticas del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, los adipocitos son las células especializadas en síntesis y almacenamiento de triglicéridos, como les decía recién, ¿sí? Y algo importante es que presentan una menor capacidad de oxidación, ¿sí? Haciendo que el rendimiento energético de ellos sea significativamente mayor en comparación con el glucógeno, ¿sí? Es decir, aproximadamente, ¿sí? El rendimiento energético que aportan los triglicéridos es 6 veces mayor que la del glucógeno, ¿sí? Debido a esta menor capacidad de oxidación que presentan los triglicéridos en función o a comparación del glucógeno. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la formación química de los triglicéridos? ¿Sí? Bueno, la formación química de los triglicéridos se lleva a cabo mediante un proceso denominado reacción de esterificación, que se los puse acá, ¿sí? Que no es otra cosa que una reacción de condensación. Nosotros ya habíamos visto lo que era la reacción de condensación, ¿sí? Tanto en lo que tiene que ver con las proteínas, ¿sí? Y o sea, con los enlaces de las proteínas y con los enlaces de los hidratos de carbono, ¿sí?
Ya habíamos visto que ocurría mediante una reacción de condensación, que significaba la pérdida de una molécula de agua, ¿sí? O reacción de deshidratación. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La reacción de esterificación también se considera una reacción de condensación, ¿sí? Y la reacción se caracteriza, ¿sí? Porque tres moléculas de ácido graso, ¿sí? Que son los que tenemos acá, ¿sí? Van a reaccionar, ¿sí? Con una molécula de glicerol, es decir, cada una. Acuérdense que el glicerol es un alcohol de cadena corta. El glicerol es este que está acá, ¿sí? Bueno, y lo que van a hacer es formar enlaces ésters entre ellas y liberando tres moléculas de agua, ¿sí? Acuérdense que acá, fíjense, acá tenemos las cadenas, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, estos CO que están acá, esta unión de carbono con hidrógeno, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? Que proviene justamente de la molécula del ácido graso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Va a haber un oxígeno, ¿sí? Que es este que está acá, que es el que va a pasar a ser o va a adquirir la propiedad de enlace éster, ¿sí? Y se van a unir, ¿sí? Con justamente los grupos metilo, ¿sí? De lo que tiene que ver con el glicerol, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que serían las moléculas de ácido graso, que son tres, R1, R2 y R3. R1, R2 y R3 son las cadenas laterales, ¿sí? De los ácidos grasos, ¿sí? Este sería, acuérdense, como lo que sería mi carbono 1, en donde yo empiezo a contar, ¿sí? Entonces yo tengo que mi primer ácido graso, ¿sí? Se va a unir, ¿sí? Con un glicerol, que es este que está acá, es el alcohol de cadena corta más básico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? El hidrógeno proveniente, ¿sí? Del grupo ácido del ácido graso va a interactuar con el grupo oxidrilo, ¿sí? O con el grupo alcohol del glicerol, ¿sí? La interacción química que se da entre el hidrógeno del grupo ácido del ácido graso y lo que tiene que ver con el grupo alcohol de lo que tiene que ver con el glicerol, ¿sí? Van a formar agua, ¿sí? Fíjense, H2O, ¿sí? Acá se produce la reacción de condensación. ¿Sí? Por eso hablamos de una reacción de condensación o una reacción de deshidratación, porque se está formando esta molécula de agua, ¿sí? Entonces, como resultado, vamos a tener un triacilglicerol, ¿sí? Que va a estar formado por la parte que queda libre del ácido graso, ¿sí? Más la parte que queda libre del glicerol. Y en el medio el enlace tipo éster, ¿sí? Que es este oxígeno que queda acá pasa a formar, al desprenderse, al separarse de este hidrógeno, ¿sí? Pasa a ser un enlace tipo éster, ¿sí? Y esto pasa con los tres ácidos grasos, ¿sí? Esta sería la reacción de condensación. Acuérdense que entonces la reacción de condensación que va a dar lugar, ¿sí? A los triacilgliceroles, de alguna manera, ¿sí? Son de este tipo, ¿sí? Vamos a tener entonces tres moléculas de ácido graso, ¿sí? Más una molécula de glicerol, ¿sí? Que está acá, esta sería la glicerina, que está formada por tres moléculas de glicerol, ¿sí? Pero bueno, si ustedes tuvieran que dibujar, ¿sí? Supónganse una reacción de condensación, ¿sí? Con que ustedes me dibujen, por ejemplo, esta partecita, ¿sí? Yo lo voy a dar como válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan, más que lo dibujan, me interesa que sepan de qué se trata, ¿sí? O sea, que sepan bien cómo se forma la molécula de agua, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que hace que se forme esta molécula de agua, ¿sí? Entonces, lo que sucede es esto, ¿sí? Vamos a tener que el hidrógeno, ¿sí? De el grupo ácido del ácido graso interacciona con el grupo alcohol del glicerol, dando lugar a la molécula de agua, ¿sí? En este caso, como tenemos
3 ácidos grasos que reaccionan con con sus respectivos gliceroles, ¿sí? Van a dar lugar a 3 moléculas de agua, ¿sí? Y en el medio tenemos la formación de un enlace éster, ¿sí? Y todo esto es lo que es la reacción de condensación, ¿sí? Entonces la reacción de esterificación es una reacción de condensación. Bueno, otra de las características que habíamos visto de los triglicéridos es que eran lípidos de tipo saponificables, ¿sí? ¿Qué significa que sean saponificables? Es que son sustancias, ¿sí? Que básicamente, ¿sí? Pueden producir sales de jabón, ¿sí? O jabón directamente, y glicerina, ¿sí? Acá les dejo, ¿sí? Esto es lo que pasa, sería como una segunda parte, si yo agarro en lo que tiene que ver con el triglicérido formado anteriormente, ¿sí? Luego de que se produce la reacción de esterificación, ¿sí? Lo combino con una base fuerte, como puede ser, por ejemplo, el hidróxido de sodio, y se va a producir lo que tiene que ver con la saponificación, ¿sí? Que básicamente, ¿sí? Lo que tiene que ver con el triglicérido, al reaccionar con una base fuerte, ¿sí? Se va a producir una hidrólisis alcalina de ésteres, ¿sí? Y entonces, fíjense lo que va a quedar, ¿sí? Vamos a tener, vamos a seguir teniendo el enlace éster, ¿sí? Pero en lugar de tener lo que teníamos acá, ¿sí? Lo vamos a tener reemplazado con, por ejemplo, el sodio, ¿sí? En el caso de que la base fuerte fuera el hidróxido de sodio. Si fuera, qué sé yo, por decirles algo, hidróxido de bario, en lugar de tener el sodio acá, tendríamos bario, ¿sí? Y después se forma la molécula de glicerina. ¿Sí? Entonces, tipo de reacción vamos a tener. Es una hidrólisis alcalina de ésteres, como les puse recién. Es una reacción de tipo irreversible, ¿sí? Esta es las hidrólisis alcalinas generalmente son de tipo irreversibles, a diferencia de las hidrólisis ácidas, ¿sí? Se caracteriza por un catabolismo molecular, es decir, una reacción de ruptura de enlaces en donde se libera energía, ¿sí? Y es una reacción de neutralización porque se forma una sal, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener lo que tiene que ver con un éster más una base fuerte, ¿sí? Vamos a tener una sal del ácido graso, que en este caso es el jabón, que es esto que está acá, ¿sí? Más un alcohol, que en este caso es la glicerina. Es como si se recuperara un poquito, ¿sí? Lo que pusimos antes. Volvemos a tener la glicerina, y en lugar de tener el ácido graso, vamos a tener la sal de ese ácido graso, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Es lo que sería la cadena del ácido graso unido a un enlace éster con la molécula, ¿sí? Del metal que participa o que está dentro de la base fuerte, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, dentro de lo que es el metabolismo de los triglicéridos, ¿sí? O sea, dentro de lo que ya vimos, que vamos a ir un poquito más para atrás, ¿sí? Cuando recién arrancábamos, ¿sí? Vimos que los triglicéridos están almacenados dentro de lo que tiene que ver con los adipocitos, que le da esa característica tan de color blanco, ¿sí? Bueno, dentro de los triglicéridos, ¿sí? O en relación a los triglicéridos, vamos a poder tener o encontramos dos tipos fundamentales de tejido adiposo, ¿sí? Por un lado tenemos el tejido adiposo blanco, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el tejido adiposo marrón, ¿sí? Vamos a ver los dos. El tejido adiposo blanco es el que vimos recién en la imagen que les puse del microscopio, ¿sí? Es el tipo de grasa más abundante en nuestro cuerpo, ¿sí? Sus funciones principales son las de casi cualquier lípido, es decir, el almacenamiento de energía, brindar aislamiento térmico, proteger órganos vitales, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, metabólico, ¿sí? Cuando existen periodos de excedente energético, es decir, en donde nuestro cuerpo tiene todos los niveles energéticos cubiertos, ¿sí?
Los preadipocitos, que son células precursoras, ¿sí? Van a ingresar en un proceso de diferenciación denominado adipogénesis, que es lo que les puse acá, ¿sí? Con el objetivo de formar adipocitos maduros, ¿sí? Voy a correr un poquito esto acá, ¿sí? Fíjense que vamos a tener el adipocito blanco, que corresponde al tejido adiposo blanco, ¿sí? Y el adipocito beige, que es el adipocito este que yo les digo de el correspondiente al tejido adiposo marrón, ¿sí? Que ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Pero ambos, tanto el adipocito blanco, el beige, como el adipocito pardo, ¿sí? Derivan básicamente de una de lo que se conoce como las stem cells, ¿sí? Que son las células madres mesenquimatosas pluripotenciales, ¿sí? Que tienen justamente esta capacidad de diferenciación, ¿sí? Y fíjense que esta célula madre mesenquimatosa, ¿sí? Va a dar lugar, ¿sí? A precursores, ¿sí? De los que van a ser finalmente el adipocito blanco, ¿sí? Por activación de genes, ¿sí? Que hacen que justamente uno y otro se diferencie en adipocito blanco, en adipocito beige o en adipocito pardo, ¿sí? Pero bueno, todos derivan de esta célula madre mesenquimatosa, hasta los miocitos, ¿sí? Fíjense. Ay, espérenme que estoy haciendo lío. Quiero correr esto. Ahí está. Así se ve mejor lo que quiero decir. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que tenemos unas células precursoras, que son los preadipocitos, que ingresan en un proceso de diferenciación denominado adipogénesis, ¿sí? Justamente adipogénesis es la génesis o el origen de las células adiposas, ¿sí? Con el objetivo de formar adipocitos maduros. Esto es lo que pasa cuando estamos en periodos de excedente energético, es decir, que nos sobra la energía en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa? En estos adipocitos maduros, la energía se va a almacenar en forma de triglicéridos, ¿sí? Que son los que observamos recién, ¿sí? En esta foto que yo les puse del microscopio óptico, perdón, como pequeñas gotas de grasa, ¿sí? Entonces, ay, hice lío, chicos. Espérenme un segundo, espérenme que me voy para atrás. A ver si puedo irme para atrás. Espérame un poquitito. Acá. Acá estamos. Bueno, entonces, como les decía, sí, los adipocitos maduros, sí, van a ser justamente las células principales de reservorio de los triglicéridos, sí, que en microscopio se pueden observar como esas gotas de grasa en las células, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el cuerpo necesita energía? ¿Sí? Justamente lo que va a hacer el cuerpo, ¿sí? Es recurrir a los triglicéridos almacenados dentro de los adipocitos, ¿sí? Para que esos triglicéridos se sometan a lipólisis, ¿sí? Para dar lugar a ácidos grasos y glicerol. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Bueno, muy bien. Entonces, la lipólisis básicamente es el proceso metabólico, ¿sí? Que es llevado a cabo por los adipocitos durante los periodos de carencia de nutrientes o de estrés, ¿sí? Sepan que el estrés también puede activar la lipólisis, ¿sí? Se llama justamente lipólisis porque es la lisis, la ruptura, ¿sí? De las grasas almacenadas dentro de los adipocitos, ¿sí? Para dar lugar a los ácidos grasos que necesitamos para las actividades y el consumo energético de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la lipólisis básicamente lo que va a hacer es, de alguna manera, hidrolizar, ¿sí? Los tres ácidos grasos que están unidos al esqueleto del glicerol, ¿sí? Esto es, si volvemos un poquito para atrás, ¿sí? Acuérdense que lo que es cuando se forma el triglicérido, ¿sí? Tenemos los tres ácidos grasos que están unidos, ¿sí? A lo que es el glicerol, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la lipólisis justamente es lograr esta separación, ¿sí? Lo que va a hacer es los tres ácidos grasos los va a hidrolizar del esqueleto, los va a separar del esqueleto de glicerol y van a ser liberados de la célula,
¿sí? El proceso básicamente se va a encontrar regulado principalmente por varios puntos importantes, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, las catecolaminas, ¿sí? Vamos a tener después otras fosfoproteínas que son las pelipinas y finalmente los péptidos natriuréticos, ¿sí? Bueno, básicamente las catecolaminas, ¿sí? Que ya las hemos mencionado, ¿sí? Un ejemplo es la epinefrina, ¿sí? Que lo que van a hacer las catecolaminas van a ejercer su función a nivel de las pelipinas, de estas fosfoproteínas que les comentaba recién, ¿sí? A partir o estimulando la interacción de los receptores beta y alfa adrenérgicos, ¿sí? Entonces, las catecolaminas lo que van a hacer, se van a posicionar sobre las pelipinas y van a fosforilar estas moléculas, haciendo que estas moléculas cambien su conformación, ¿sí? De esta manera, los depósitos de lípidos neutros quedan expuestos, ¿sí? A la acción de una hormona, ¿sí? Que es la LSH, ¿sí? La hormona LSH, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Es una hormona que justamente va a ser la encargada de movilizar, ¿sí? Todas estas reservas energéticas de la célula, ¿sí? Entonces, primera sustancia que va a regular la lipólisis son las catecolaminas. Segundo lugar, o segunda molécula que va a regular, ¿sí? La lipólisis son las pelipinas, ¿sí? Las pelipinas, como les comentaba recién, son fosfoproteínas, es decir, es una unión de proteínas con grupos fosfato, ¿sí? Son fosfoproteínas específicas que están presentes en los adipocitos y controlan los procesos de almacenamiento y liberación de los triglicéridos, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque de alguna manera, ¿sí? Cuando el cuerpo no necesita, ¿sí? Disponer de estas grasas, ¿sí? Las pelipinas lo que van a hacer es impiden el acceso de las lipasas, ¿sí? A los triglicéridos almacenados. ¿Por qué esto es importante? Y porque si las pelipinas no estuvieran en nuestro organismo, ¿sí? No tendríamos reservas básicamente de ácidos grasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo las lipasas tendrían acceso, ¿sí? A los triglicéridos que se están almacenando y todo el tiempo los estarían degradando, ¿sí? Entonces, y tendríamos problemas, ¿sí? Por último, vamos a tener una tercera familia de proteínas, que son los péptidos natriuréticos, ¿sí? Que son una familia de hormonas que son sintetizadas a nivel del corazón y son liberadas al plasma en respuesta, ¿sí? Al grado de distensión de las aurículas, ¿sí? Participan dentro de lo que es la lipólisis, ya que presentan un potente efecto lipolítico, ¿sí? Y de alguna manera van a como a interaccionar, ¿sí? Con la superficie de los adipocitos, ¿sí? Para que estos presenten mayor o menor afinidad a una enzima, que es la enzima guanil ciclasa, que va a activar la lipólisis, ¿sí? El más importante de esta familia de péptidos, que es como la que tiene una relación directa con la lipólisis, es el péptido natriurético auricular, que por ahí lo vieron en anatomía. ¿Sí? Esperen que voy a achicar esto acá. Acá les dejo más o menos un esquema. Fíjense cómo tenemos el triglicérido, ¿sí? O sea, almacenado dentro de los adipocitos, ¿sí? Por influencia de las catecolaminas, que cambian la configuración de las pelipinas, y también por acción de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Las lipasas, ¿sí? Tanto la guanil ciclasa como la LSH, ¿sí? Que es una lipasa, ¿sí? Es una lipasa sensible a hormonas, justamente, ¿sí? Acceden, ¿sí? A los triglicéridos em, almacenados a nivel de los adipocitos, ¿sí? Los hidrolizan, ¿sí? Los vuelven a dividir en ácidos grasos y glicerol, ¿sí? El glicerol queda de alguna manera preparado para entrar al ciclo gluconeogénico en el hígado para dar lugar a la glucosa, ¿sí? Y los ácidos grasos entran en un proceso que se llama beta oxidación, ¿sí? Para dar lugar a energía. Ahora esto lo vamos a ver con más detalle.
Bueno, entonces, la lipólisis, como les dije recién, el principal objetivo de la lipólisis es tratar de mantener la homeostasis de la energía del cuerpo, ¿sí? En respuesta a la demanda fisiológica de todo el organismo, ¿sí? Y especialmente de órganos tales como el hígado, el corazón y el músculo esquelético, que son los que más, de alguna manera, consumen energía o necesitan disponer de esta energía, ¿sí? Las fuentes principales de obtención de ácidos grasos de las células provienen de tres fuentes muy importantes, que van a ser las grasas consumidas en la dieta, las grasas acumuladas ya en las células y las grasas sintetizadas de nuevo en el hígado, es decir, a nivel endógeno, ¿sí? Que luego se van a exportar a otros órganos, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos para las células provienen de estas tres fuentes principales, ¿sí? Y como les comentaba recién, la principal hormona que va a regular todo este proceso de lipólisis es la hormona que les comentaba recién, que es la triacilglicerol lipasa sensible hormonas, o la LSH, ¿sí? Que es la encargada de llevar a cabo esta movilización de grasas neutras de la reserva adiposa, ¿sí? Produciendo la hidrólisis del triglicérido, liberándolo en glicerol y ácidos grasos, y así sucesivamente, que era lo que veíamos recién. Bueno, como podrán imaginar, el proceso de lipólisis es muy complejo. Yo traté de simplificárselo lo más que pude, ¿sí? Lo que hice está basado en la bibliografía que les di del Guyton, ¿sí? En el Guyton obviamente está mucho más desarrollado, ¿sí? Yo lo que hice fue tratar de simplificárselos lo más que pude, ¿sí? Así que tienen el Guyton y después, una vez que leen el Guyton, tienen para poder estudiar el tema de la lipólisis en la presentación, ¿sí? La lipólisis tiene varios pasos, ¿sí? El paso uno, como charlábamos recién, es la hidrólisis de los triglicéridos, que era un poquito lo que veíamos recién. Acuérdense que la hidrólisis de los triglicéridos, ¿sí? Viene dado o está mediado por la lipasa sensible a hormonas, ¿sí? Que justamente es la encargada de llevar a cabo la hidrólisis o escinsión, esta separación, ¿sí? Del triglicérido, ¿sí? Acuérdense que el triglicérido, una vez que es separado, ¿sí? Va a quedar dividido en ácidos grasos libres y en glicerol, ¿sí? Acuérdense que los ácidos grasos libres, ¿sí? Van a circular por el plasma transportados por la albúmina y van a poder ingresar al proceso de beta oxidación, que es un poco lo que charlábamos recién antes, ¿sí? En este dibujito, en este esquema, ¿sí? Mientras que el glicerol es el que va a ingresar a la vía de la gluconeogénesis hepática como glicerol trifosfato para la producción de glucosa, ¿sí? Fíjense cómo en nuestro cuerpo todo se aprovecha, ¿sí? Bueno, una vez que se produce la hidrólisis de los triglicéridos, vamos a pasar al paso 2, que es el ingreso de los ácidos grasos en la mitocondria, ¿sí? Bueno, estos ácidos grasos en la mitocondria, este ingreso de los ácidos grasos en la mitocondria, es fundamental justamente, ¿sí? Para que puedan atravesar este proceso que se conoce como beta oxidación, que va a tener lugar en la mitocondria, ¿sí? Este proceso es sumamente importante justamente para poder obtener la energía que nos van a dar los ácidos grasos. Entonces, para que los ácidos grasos que fueron hidrolizados de los triglicéridos puedan ingresar a la mitocondria, ¿sí? Se logra mediante la acción de un transporte, que es la carnitina, ¿sí? Que forma justamente un complejo de transporte con los ácidos grasos para que puedan ingresar y ser oxidados a nivel mitocondrial, ¿sí? Bueno, por eso es tan importante la L-carnitina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto por ahí pueden repasar un poquito lo que vimos de aminoácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en los aminoácidos teníamos los aminoácidos tipo D y los aminoácidos tipo L? Lo mismo pasaba con los hidratos de carbono, que su denominación dependía según cómo hacían rotar el plano de la luz polarizada. Bueno, de acá sale el nombre de L-carnitina, ¿sí? Bueno, entonces, la carnitina, sí, es un aminoácido que tiene la función principal de transportar los ácidos grasos al interior de las mitocondrias, ¿sí?
para que las células de alguna manera puedan disponer de estos ácidos grasos para poder generar energía. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante que es la L-carnitina. ¿Sí? Entonces, primer paso, hidrólisis de los triglicéridos. Segundo paso, ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria a través de este transportador, la L-carnitina, que se unen a los ácidos grasos y permiten, ¿sí?, el ingreso de los ácidos grasos, ¿sí?, a la mitocondria. ¿Sí? Si no existiera la L-carnitina, los ácidos grasos no podrían entrar a la mitocondria y no podrían ser beta oxidados. Bueno, finalmente llegamos al paso 3, que es la beta oxidación del ácido graso propiamente dicho. ¿Sí? La beta oxidación del ácido graso, como habrán podido leer en el apunte que les dejé, eh, básicamente, ¿sí?, consiste en la transformación del ácido graso, ¿sí?, dentro de la mitocondria en acetil-CoA. ¿Sí? Mediante 5 reacciones sucesivas de cadena que tienen lugar de manera cíclica, ¿sí?, y que van liberando de manera progresiva 2 carbonos por cada vez que estas reacciones se repiten. ¿Sí? A mí, la verdad, no me interesa que sepan las 5 reacciones porque no tiene sentido. Lo que sí me interesa es que sepan cuál es el producto de la beta oxidación, ¿sí?, que en este caso va a ser el acetil-CoA. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue ponerles un resumen muy breve, ¿sí?, de lo que es la reacción más importante a tener en cuenta. ¿Sí? Primero tenemos el ácido graso, ¿sí?, que ingresa ayudado por la L-carnitina a la mitocondria. ¿Sí? Dentro de la mitocondria se va a unir a la coenzima A, ¿sí?, y se va a producir, ¿sí?, acá tenemos los dos reactivos, se va como producto, va a dar el acil-CoA grasa. ¿Sí? Ahora, de esta acil-CoA grasa, ¿sí?, solamente va a reaccionar con el oxígeno el carbono 2. ¿Sí? Y una vez que reacciona con el oxígeno, vamos a tener lo que se conoce como beta oxidación, ¿sí?, o acetil-CoA. Se llama beta oxidación justamente porque en química el carbono 2 de la acil-CoA grasa se conoce como el carbono beta. ¿Sí? Porque es carbono 2. El carbono alfa va a ser el carbono 1. ¿Sí? Por eso hablamos de beta oxidación, porque el oxígeno reacciona específicamente con el carbono beta o el carbono 2 de la acil-CoA grasa. ¿Sí? Acá igual se los puse, ¿sí?, esto está mucho más desarrollado. ¿Sí? Acá les puse por qué recibe este nombre, por qué se llama beta oxidación. ¿Sí? Bueno, entonces, finalmente, ¿sí?, una vez que nosotros ya, bueno, ya vimos esto, ¿sí? Vamos a repasar. Tenemos entonces, paso 1, acuérdense, hidrólisis de los triglicéridos. Paso 2, ingreso de los ácidos grasos en la mitocondria, ayudados por la L-carnitina. Dentro de la mitocondria ya tenemos la beta oxidación, que va a dar lugar al acetil-CoA, producto de la beta oxidación. Una vez que ya tenemos este acetil-CoA, vamos a necesitar que se oxide, ¿sí?, para finalmente obtener lo que a nosotros nos importa o lo que le importa a nuestro organismo, que es el ATP. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Dónde se va a oxidar el acetil-CoA? Bueno, va a ingresar al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Donde se va a combinar con el ácido oxaloacético. ¿Sí? Eh, ¿Sí?, dando lugar justamente a ATP. ¿Sí? En el medio, bueno, acuérdense que se degrada dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. ¿Sí? Pero finalmente lo que nos importa del paso 4 es que el acetil-CoA se va a oxidar dentro de lo que es el ciclo de Krebs y va a dar lugar a la formación de ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP obtenemos a partir de la lipólisis? Una barbaridad, 146 moléculas de ATP. Es un montón. ¿Sí? Así que fíjense qué eficiente que es este proceso. Acá se los dejo un poquito más detallado, ¿sí? Pero lo que me interesa es que brevemente sepan los conceptos más importantes. Bueno, muy bien, ya vimos la lipólisis, ¿sí? Vamos a ver ahora, o sea, vimos la lipólisis, que es lo que pasa a nivel del tejido adiposo blanco, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa a nivel del tejido adiposo marrón, que se conoce como TAM, ¿sí? El tejido adiposo marrón, y acá les puse una diferencia,
de cómo se ve al microscopio, por qué uno se llama tejido adiposo blanco y por qué el otro se llama tejido adiposo pardo, ¿sí? Fíjense que el tejido adiposo pardo es mucho más oscuro, ¿sí? Tiene las vacuolas lipídicas, ¿sí? Pero fíjense que el tejido adiposo blanco son, los adipocitos son mucho más grandes, ¿sí? Acá tenemos los núcleos de las células en el tejido adiposo pardo, ¿sí? Es mucho más oscuro. Bueno, entonces, el tejido adiposo marrón, acuérdense que tanto el tejido adiposo blanco como el tejido adiposo pardo derivan de esta célula mesenquimática, de la célula stem cell, ¿sí? Este tejido constituye el principal órgano de la termogénesis, ¿sí? Es decir, la termogénesis va a ser la generación de calor, ¿sí? Y la idea justamente es producir y disipar calor rápidamente en respuesta al frío, ¿sí? Entonces, el tejido adiposo pardo, el estímulo principal que tiene para generar calor es el frío, ¿sí? No hay otro estímulo que no sea el descenso de temperatura, eh, digamos, monitorizado por el cuerpo. No me salía la palabra. El proceso termogénico básicamente va a ser regulado a nivel del hipotálamo. Nosotros tenemos, no sé si esto lo vieron en anatomía, pero nosotros tenemos, ¿sí? Así como tenemos un centro de la fiebre, ¿sí? En lo que tiene que ver con el hipotálamo, también tenemos centros que regulan la temperatura, básicamente, ¿sí? A nivel del hipotálamo. Entonces, el estímulo del frío es el que va a activar a nuestro sistema simpático, ¿sí? Y aumenta la secreción de norepinefrina, ¿sí? En la grasa parda, tornándola de un color rojo vino característico, ¿sí? Este cambio que hay entre el color inicial, ¿sí? Del tejido adiposo pardo, ¿sí? Y este rojo vino característico que tiene, ¿sí? Es porque está activada el tejido adiposo pardo, ¿sí? Es decir, por acción de la norepinefrina frente a el único estímulo que la va a activar es el frío, ¿sí? Bueno, chicos, a ver, creo que ahí estamos. Ay, hay algo que me está... Ahí está. Espérenme que acá estamos, ahí está. Bueno, entonces, sigamos con esto. Pensé que me había olvidado de alguna diapositiva, pero no, se ve que debe ser la presentación de Zoom. Bueno, entonces, básicamente, hasta ahora, ¿sí? Acuérdense que el único estímulo, ¿sí? O el más importante que va a activar, ¿sí? A diferencia del tejido adiposo blanco, ¿sí? El que va a activar al tejido adiposo pardo es el frío, ¿sí? Activado por lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático por acción de la norepinefrina, ¿sí? Bueno, en relación a la norepinefrina, ¿sí? Va a cumplir dos funciones importantes, ¿sí? En primer lugar, va a activar la lipasa sensible a hormonas, ¿sí? Que va a liberar justamente los ácidos grasos de las reservas de los triglicéridos, ¿sí? Pero, por otro lado, ¿sí? Promueve la expresión del gen de lo que se conoce como UCP1 o termogenina, ¿sí? Que es una hormona que se sintetiza a nivel de la grasa parda y que se localiza en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que tiene que ver con el metabolismo y la generación de lo que tiene que ver con calor, ¿sí? Por parte del tejido adiposo pardo, ¿sí? Se va a dar primero por el único estímulo que la va a activar, que es el frío, ¿sí? El frío entonces va a ser sensado a nivel del hipotálamo, ¿sí? Y eso va a generar una respuesta a nivel del sistema nervioso simpático, ¿sí? Que a su vez va a, de alguna manera, activar la acción de la norepinefrina que va a cumplir estas dos funciones principales, ¿sí? A nivel de lo que tiene que ver con el tejido adiposo marrón, entonces la norepinefrina lo que va a hacer para que se pueda generar calor, para que se pueda dar inicio al proceso de termogénesis, ¿sí? La norepinefrina va a promover la expresión del gen, ¿sí? De la UCP1 o termogenina, que justamente es una hormona que se sintetiza a nivel de la grasa parda
y que se localiza en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? ¿Qué va a hacer la termogenina? Bueno, lo que va a hacer la termogenina es traslocar los protones, ¿sí? Que vienen de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? E interrumpir las reacciones de fosforilación que producen ATP, ¿sí? Y de esta manera lograr que esa energía producida, en lugar de de transformarse en ATP, se transforme en calor, ¿sí? Entonces, acá lo que sucede es que hay una interrupción, ¿sí? De el proceso de generación de ATP, ¿sí? En lugar de generarse ATP, se genera calor, ¿sí? Y esa va a ser la principal acción que va a tener la termogenina, ¿sí? Producida por acción de la norepinefrina, ¿sí? Esa es también la diferencia entre la generación de calor que se da entre el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo, ¿sí? Y me parece que esta es la última diapo. A ver, espérenme que voy a dejar de compartirles, chicos. A ver, quiero salir un poquito de acá. A ver, creo que es la última. Sí, es la última de esta primera parte. Ahí estamos. Bueno, entonces, hasta acá, sí, es la primera parte, sí, de la clase de lípidos, ¿sí? Mañana les voy a estar subiendo, ¿sí? La segunda parte, o sea, grabada, ¿sí? Para que podamos terminar de ver esta parte, ¿sí? Obviamente que cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Y mi idea también es armarles de toda la clase una actividad múltiple choice muy similar a lo que voy a tomar en el examen, así que practiquen con esas preguntas porque si las pueden resolver, van a poder resolverlas del examen. Así que eso también por ahí se los voy a estar subiendo entre el domingo y el lunes, como para que puedan tener un cierre, ¿sí? Entre las preguntas de la guía, que resuélvanlas, ¿sí? Porque esas preguntas que son también, que tienen que ver con lo que estamos viendo acá, esas preguntas son importantes que las sepan, vean las clases y resuelvan la actividad que les voy a mandar, ¿sí? Cualquier duda o cualquier consulta, obviamente que me escriben, ¿sí? Me escriben por mail. Bueno, chicos, les mando un saludo grande y bueno, estudien, ¿sí? Estudien que ya falta poquitito.